Vaya, que sería una pena. Hola, ¿qué tal chicos de Sexto? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a la segunda parte de este video. Ya nosotros vimos función poética y las demás funciones del lenguaje. Vimos las características del lenguaje literario y su definición. Y ahora vamos a ver realidad y ficción, que forma parte, digamos, de la primera parte de la primera unidad. Bien, más o menos el texto empieza, el texto que ustedes con el cual se van a guiar para poder entender esta clase pretende ser una guía para que ustedes comprendan el texto que está ahí, la fotocopia. Dentro de la gran variedad de textos aparecen, por ejemplo, los libros históricos. Los libros históricos o informativos o periodísticos tienen una finalidad, informar, digamos, ¿no? Su preocupación no es estética, sino su preocupación es eh, dar información sobre un referente, digamos, ¿no? El objetivo es transmitir información y para eso deben evitar la ambigüedad. ¿Qué es la ambigüedad? La ambigüedad es el doble significado o el significado oscuro, porque cuando vos lees el diario, lo que querés es que el mensaje sea claro, sencillo, simple y sin oscuridad, digamos, ¿no? Este es lo que uno busca, por ejemplo, en una noticia, o estás buscando, por ejemplo, en un manual de historia, digamos, ¿no? La ambigüedad o la oscuridad o esa especie de abanico de plurisignificativo que se da en la literatura no es necesario, es más, es prohibitivo en un texto histórico, por ejemplo, o por ejemplo en un texto informativo. Y en un texto científico ni te cuento, las palabras tienen que ser claras y precisas. Por ejemplo, la palabra rosa tiene que ser rosa, uno se imagina una rosa con espinas y con todo lo demás. En cambio, si vos en un texto literario, ya lo hablamos a esto, encontrás la palabra rosa, aparecen un montón de significados. No, bueno, esto no puede pasar en un texto con fines científicos o informativos, donde la importancia está puesta en el referente y no en la función poética, para decirlo más precisamente. Bien, entonces, ¿cuál es qué es lo que intenta hacer un texto literario? Un texto literario no intenta demostrar la realidad tal cual es, digamos. ¿No? Para eso tengo un manual de historia, para eso tengo libros de ciencia, digo, ¿no? Sino la percepción que yo tengo de esa realidad, si yo fuera el escritor, mi visión peculiar, original del mundo que tengo. Y en este sentido, la ficción, este, perdón, estoy mirando acá chismeando porque ahí pensé que estaban rompiendo algo con la pelota. Bueno, eh, es una imagen de la realidad, la literatura. Es la imagen que yo tengo de la realidad. Por ejemplo, voy a poner un caso. Si yo voy a leer, quiero saber quién fue Alejandro Magno, bueno, voy a los manuales de historia, voy a Wikipedia y veo quién fue Alejandro Magno y los logros que tuvo y qué sé yo. Ahora, si yo voy a leer Alexandros, que es sobre la vida de una novela sobre la vida de Alejandro Magno, el propósito del escritor no es ser fiel a la verdad, es un trabajo con el lenguaje de modo tal de causar un placer o goce en el lector, por lo cual su función va a ser estética, no informativa. Si yo quiero informativa voy a buscar un manual, voy a buscar un libro de historia para saber quién fue Alejandro Magno, pero si voy a leer una novela, la función que prevalece es la función poética. Y no es tanto, no es que yo quiera reflejar la realidad de Alejandro Magno, sino que es la visión que yo tengo de mí Alejandro Magno, de la concepción que yo tengo de Alejandro Magno. Por lo cual, la literatura, la ficción, de alguna manera, es una realidad de un determinado tiempo histórico, digamos, ¿no? Para definir los ideales de su tiempo, para criticar lo que estaba pasando en ese momento, digamos, ¿no? Eso es una especie de literatura comprometida con su época, digamos, ¿no? No necesariamente tiene que ser literatura comprometida. Un poema de amor no se compromete con su época, sino más bien con las emociones del propio autor, digamos, ¿no? Pero bueno, sigue siendo voy a acomodar un poquito esto, chicos, a ver si se ve mejor ahí. Bueno, entonces, si mi preocupación es eh, si mi preocupación es ocuparme de la ficción, se ocupa de dar una imagen de realidad. Habla bien, habla bien. El concepto de lo que es ficción es más amplio entonces. Entonces no es solamente ficción aquello que es
un producto de la imaginación, sino también sino la visión que yo tengo de la realidad. Aunque ese producto, aunque ese hecho o aunque ese personaje no sea un producto de la imaginación, como Alejandro Magno. Es decir, Alejandro Magno en una novela es la visión que tiene ese novelista de Alejandro Magno. ¿Mm? Por lo cual no, uno no va a buscar credibilidad en una novela. Para eso pasa un manual. Lo que va a estar buscando ahí en la literatura es un hecho artístico, cuya preocupación más que nada tiene que ver con el trabajo que se hace con el lenguaje. ¿Mm? ¿Se entiende? Bien, entonces, ¿qué es lo que entendemos? Que el valor de la literatura radica no en la representación fiel de la realidad, sino en lo que hacemos con esa realidad, la imagen que damos de esa realidad. O sea, no importa tanto la verdad de lo que se dice como la calidad estética, la calidad estética con que se lo dice. Es decir, mi preocupación es más estética, mi preocupación es más el cómo lo digo que la preocupación por qué estoy diciendo. Si me importara la verdad sobre Alejandro Magno, me voy a un libro de historia. Si quiero entretenerme y disfrutar de un libro o gozar de un libro, voy a ver una novela. Pero siempre tengo que saber esta, es la regla básica. Ahí no está la verdad. Lo que hay es una imagen de la verdad o de la realidad que tiene el autor con respecto al personaje Alejandro Magno y a los hechos históricos de los que formó parte Alejandro Magno. Bien, y ahora vamos al canon literario. Cuando uno dice canon, o cuando dice canonizar a alguien, está diciendo que determinada persona o alguien o algo entra en una especie de lista o catálogo que lo hace, que de alguna manera lo hace especial con respecto al resto del mundo. Si es una persona canonizada, según la Iglesia, es porque es el paso que ya está en lo que se diría la santificación. Por lo cual, de todas las personas del mundo que pertenecen al mundo católico, que es canonizado quiere decir que está a punto de ser santificado por sus virtudes, porque se destaca por sus virtudes, en este caso cristianas. ¿Qué es un libro canonizado? Un libro canonizado es un libro que ha recibido de la crítica tan buenas críticas que lo ha puesto dentro de lo que se llama un canon literario. Es decir, estos textos literarios realizados con palabras que tienen una finalidad estética han dado obras perdurables y otras no tan perdurables. Las obras perdurables, o sea, las que se han sobrevivido a lo largo del tiempo, son aquellos que de alguna manera han sobrevivido por su calidad estética al paso del tiempo. Bien, pero ¿qué hay que tener en cuenta esto? Que este canon es variable, no es un canon estable. ¿Por qué, porfe, no es estable? Sencillamente porque el concepto de lo que es literatura fue variando a lo largo de los años. Por lo cual, ¿por qué varía el concepto de lo que es literatura a lo largo de los años? Porque varía también lo que es el concepto de belleza. Si el texto literario es un texto realizado, un texto que se realiza mediante palabras, apuntando a la belleza, y el concepto de belleza va cambiando, también va cambiando lo que es literatura, porque van de la mano, digamos, belleza y literatura, digamos, ¿no? Por lo cual, cada sociedad o cada época va a determinar qué es literatura, por lo cual también va a determinar qué libros pertenecen al canon literario. Hace de cuenta que es como si fuera una especie de lista donde están las mejores obras de la literatura en español, digamos, ¿no? Esto es muy complicado porque cada uno tiene una visión del canon, digamos, ¿no? Hay algunos que dicen tal autor tiene que estar, otro autor no tiene que estar, es decir, siempre es personal esto, ¿m? Siempre es una visión muy subjetiva. Entonces, para cada época hay un canon literario. Hay autores, por ejemplo, que eran parte del canon y ya han desaparecido. Yo recuerdo uno, Hugo Wast, por ejemplo, que se lo leía como pan caliente, un escritor argentino, y desapareció. Desapareció prácticamente. Paulo Coelho era un autor que estaba canonizado prácticamente por la crítica, no la crítica literaria que lo destruía, pero sí por los lectores. Bueno, no tiene tanto éxito como antes, o no produce tanto como antes. La cuestión es que con el tiempo de la figura de Paulo Coelho se fue eclipsando, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay casos, por ejemplo, radicales. El caso de
de Martín Fierro, siempre lo digo, Martín Fierro fue una obra que en su momento cuando fue escrita por José Hernández ni siquiera estaba en la librería, tenía que ir a un almacén de ramos generales, dame una vela, dame un litro de vino, y dame el Martín Fierro de paso, ni siquiera en la librería estaba, lo comprabas en un almacén de ramos generales. Hoy son unos libros canonizados por la crítica y unos libros fundamentales para entender el siglo XIX en la literatura argentina, digamos, ¿no? Uno de esos libros fundacionales de la literatura argentina. Entonces, pero también hay un grupo de obras que no están dentro del canon, pero que como el canon es inestable, podrían en algún momento formar parte del canon, y algunos que están dentro del canon salir del canon. Por lo cual esas obras que están al margen se llama literatura marginal, que no es literatura de marginales, que habla de chorro, ni de drogadictos, ni de nada por el estilo, sino que es literatura que está al margen del canon literario. ¿Se entiende? Bien, ¿quiénes son las instituciones que determinan qué libros y qué autores están dentro del canon? Bueno, están las universidades, los críticos literarios, las editoriales, los grupos de escritores, que ellos también señalan quiénes son, que son los que hacen una especie de reconfiguración canónica, digamos, ¿no? Hay cada generación, de alguna manera, va marcando quiénes son a quién respetan y a quién no respetan, digamos, ¿no? O van mencionando quiénes son sus padres literarios, y eso reconfigura el canon. O sea que el canon literario es, de alguna manera, es esa especie de catálogo en donde figuran las obras más importantes de la historia de la literatura mundial. También hay un canon nacional, digamos, ¿no? O sea, cada país tiene su propio canon que de alguna manera marca también la identidad de cada país. Nosotros tenemos un canon que marca nuestra identidad, de alguna manera. Ya lo vamos a ver, quizá hablemos de ese tema este año. Muy bien, entonces con esto termino lo que es realidad de ficción y al mismo tiempo canon literario. Atenti porque le va a llegar la tarea. Nos vemos, chicos, un abrazo grande, les dejo un regalito para el final. La tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. Pero en el caso del escritor, o en el caso de todo artista, tiene el deber, él, gozoso de ver muchas veces, de transmutar todo eso en símbolos. Esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos. En el caso del poeta son sonidos y también son palabras y fábulas, relatos, poesías. Quiero decir que la tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora. Uno está recibiendo algo del mundo externo, y todo eso tiene que ser transmutado, y será eventualmente transmutado.